Hola, hola, buenas noches, Ismos, ¿cómo estamos? Aquí ya saben, está mi amigo Diego, mi amiga Tania y su servidora Hola, hola. Jimena. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de Vasconcelos. Híjole, pues este señor tiene mucha tijera de dónde cortar como ser humano, como persona, con su trabajo tan, pues la verdad es que sin él no tendríamos educación aquí en México a como la conocemos. Y pues vamos a darle entrada a nuestro amigo Diego, ya que pues su bisabuelo fue colaborador de este señor Sí, Vasconcelos pues para sí. educar a las masas a través de la pintura. Cuéntanos, Diego. Sí, bueno, pues gracias. Pues mira, es de Oaxaca, es oriundo de Oaxaca, ¿no? Nació en 1882, el 27 de febrero. Y pues bueno, no quiero empezar con una mala, imagen de José Vasconcelos, pero tenía unas ideas muy revolucionarias, así como todos los grandes pensadores, ¿no? Y tenía esta bueno, pues sí, filosofía, vamos a llamarle la de la raza cósmica, ¿no? Que quería darle, pues, yo digo, bueno, lo pensé así, ¿no? Estoy diciendo una tontería, pero como la doctrina Monroe, pero a la mexicana, ¿no? O sea, América para los americanos era que toda Latinoamérica fuera un gran bloque de conocimiento, de pensamiento, de todo esto, o sea, que no importaba si eras mexicano, peruano, argentino, uruguayo, chileno. ¿Me entiendes? Me falta el boliviano, me faltan varios paraguayos. No, o sea, no importa si eres de Guatemala, de Belice, ¿no? Para él todos éramos una raza. ¿Por qué? Pues porque éramos una suma, ¿no? O sea, éramos, bueno, pues ya ahorita ya cambió el mundo, ¿no? O sea, antes sí eran los naturales del lugar, o sea, en mi Nativos. caso serían los nahuas, ¿no? Los mayas, allá por la península, por Centroamérica, así irse a cada uno, más los españoles, ¿no? O sea, más la religión católica, porque recordemos que si le echamos la culpa a los españoles, ¿no? Siempre es como, pinches españoles, ¿no? Cuando Cristóbal Colón ni español era, ¿no? Y lo que realmente forjó, modeló el pensamiento fue la iglesia, ¿no? O sea, sí, el gobierno sí se encargaba de ciertas cosas, pero el que criaba, el que enseñaba, ¿no? Era la iglesia en esos. Entonces, nos dio una forma de pensar al pueblo latinoamericano muy, Perdón. muy la raza cósmica, ¿no? O sea, bueno, eso es con los ideales que estaba Vasconcelos. Que en la pequeña investigación que logré hacer pues, hoy, este, no estuvo tanto tiempo en la Secretaría de Educación. O sea, fue como que se logra ya poner bien, ya crean este punto del muralismo. Te quiere ir de gobernador a Oaxaca, pierde las elecciones y no lo dejan regresar, ¿no? Entonces, o sea, como que hizo mucho ruido en muy poco tiempo y dejó una huella muy grande en este país, ¿no? O sea, para mí, este país sin Vasconcelos no sería este país, así de sencillo. Sí, claro, por supuesto. Y pues imagínate, o sea, yo que lo he visto desde siempre, ¿no? Porque siempre estamos, bueno, en la casa siempre se ha investigado la vida y obra de Diego. Y pues mucho del trabajo que él quería era un México que supiera leer y escribir, ¿me entiendes? Que no fuera ignorante, que tuviera acceso al conocimiento, que tuvieran el acceso a pensar, ¿no? Porque muchas veces, por cómo te crían, por cómo vives, la facilidad que tienes para las cosas, pues hay niños que pues ni pensaban, ¿me entiendes? O sea, obviamente son seres humanos, todos piensan, ¿no? Pero vamos, no se desarrollaron como debería de ser, ¿no? Entonces, pues con eso en mente, Diego lo que quería era de, bueno, si no les podemos enseñar a leer y a escribir a toda la raza, pues vamos a enseñarles quiénes son a través de la historia, ¿no? Que fue el fundamento del muralismo, que por cierto, bueno, hace 2 días estaba en el Hospicio Cabañas, no en el Museo Cabañas, es precioso. Aquí fui a Guadalajara, ¿En serio? sí, pero regresé Sí. ayer. Ayer regresó mi... Sí, No me avisaste. no, pues pensé que estabas en Tlaxcala.
Sí, por no andar en el ajo. Ahí se quedó parado esto. Y bueno, regresando al tema, pues este pensamiento, pues obviamente no le gustaba a muchos, ¿no? Y pues siempre fue alguien como muy perseguido. Y pues le voy a decir documental, era un video de más de 20 minutos en YouTube, pero el documental que vi sobre él, también habla mucho de cómo hizo la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que fue la de la escuela, ¿no? Lo que se encargaba de los maestros y de toda la enseñanza del país, las bibliotecas y adiós. bellas artes, ¿no? O sea, que había una rama de la educación dedicada a las bellas artes, Sí. que eso, digo, no lo vemos hoy porque pues esos presupuestos no existen, ¿verdad? Ya, O al ya menos no existe presupuesto para la educación. entonces, pues mira, ¿no? Hace que es 100 años que estaba empezando este movimiento y cómo cambió, ¿no? También eso es importante, también eso es saber en qué ha cambiado para bien, para mal, cómo hemos estado, ¿no? ¿Cuál es la tasa digo, no me puse a investigar, eso hubiera estado muy bien, tonto yo. Pero pues ya la tasa de analfabetización es muy alta en este país, ¿me entiendes? O sea, ya llevamos rato, digo, también la de vacunación hace unos años. Bueno, este, no sé, para mí, retomando a Vasconcelos, se me hace uno de los personajes neurales de, Del de este país, país, claro. ¿no? Y pues sí, o sea, yo desde la perspectiva que tenía pues cuando estaba al final de su estancia en Europa, que ya Diego, pues ya tenía los problemas, ¿no? Estos de Picasso y que es lo mismo de ser mexicano en España, ¿no? Lo que le pasó a Hugo, lo que le pasó a todos los futbolistas que se van allá, ¿no? Son unos racistas. Y entonces, pues lo llama Vasconcelos a decirle, vamos a hacer un país mejor, ¿no? Y ve, o sea, Así como te dije, vamos es a hacer impresionante. ismos. Y Diego dijo, jalo, jalo. Pues Ah, así se hace, pero estos murales están apenas empezando, no, Eh, no son los de educación son todavía. murales Todavía. digitales, pero al fin y al cabo estamos tratando de también pues de cierta manera cambiar el pensamiento de estos personajes, porque por ejemplo, bueno, yo todo lo que estuve investigando sobre Vasconcelos en Mm, cuanto a su vida privada, bueno, este, hay muchas cosas, la verdad es que sí. su esposa, que fue la que lo apoyó en en su campaña y todo esto, yo había entendido que había sido una campaña presidencial, la que, Sí, fue la que, presidencial con la Pascual que, Rubio. ajá. Sí, porque él fue el que Fue el presidencial. que se Entonces, lanza no, del partido antirreeleccionista, perdón, ajá, Sí, contra Porfirio. O sea, estamos contra hablando de Porfirio antes de la Díaz. revolución. con Ajá, Pascual. Exacto. Entonces sí, luego él se va huyendo a Estados Unidos y ahí es donde aprende todo lo que es la pedagogía y empieza a hacer ahí pues ahora sí que sus pininos. Y fíjate que cuando yo veo eso, yo lo comparo mucho con la educación de Estados Unidos. Lo que él hizo es básicamente traer ese tipo de educación, porque pues allá en Estados Unidos les dan clases de piano, de música, o sea, de música en general, de, de, sí, de Bellas Artes, de bellas artes. Entonces, sí, porque aparte de tiene sus pintura, clases escultura. normales, ajá. Ujú. Entonces, perdón, eso a mí me llamó más la atención, no tanto su vida personal, sino su pensamiento, su cosmovisión. Y mientras más lo escuchaba, no puedo dejar de mencionarlo, pero tu compadre, ¿cómo se llama? El Bunny, el Bad Bunny, pues de cierta manera quiso impulsar esa cosmovisión ahora en el Super Bowl. ¿Sí me explicó? O sea, no Sí, pude evitar compararlos y dije, órale, este es que güey mira, pensó casi lo mismo que Vasconcelos en su época. Entonces, Lo que pasa es que estos pensadores latinoamericanos permearon, ¿no? ujú, Permearon ya el pensamiento actual. Entonces, más bien ellos emanan de esta visión de Simón Rodríguez, Simón Bolívar, exactamente. Vasconcelos.
Todos ellos que... Pero lo del índice de analfabetismo, Diego, a mí siempre Mm, me llamó mucho la atención porque desde hace como 10 años veía yo, o sea, de Vasconcelos a raíz, 10 o 20 años, a raíz de estas mentadas reformas educativas, que en mm, realidad de las reformas educativas desde Vasconcelos, ninguna realmente ha funcionado, ¿no? Solamente la que él hizo. Y entonces imagínense de mm. cuántos años estamos hablando. Y luego el índice de Más de analfabetismo 100. era del 25% en México, con Vasconcelos bajó a 3,8% y se mantiene en 3,8%. O sea, Pues imagínate, no entonces, podemos tener a todo el país. no, pero me refiero a que no se ha modificado. O sea, con Vasconcelos se redujo al 3,28 Mm, y ahorita, 2025, 2026, yo, porque hace como 10 o 15 años que me vi esto de la reforma y vi como para verificar, ¿no? Si se había modificado y no se había modificado, y aún ahorita no se ha modificado. O sea, desde Vasconcelos, lo que se trabajó en imagínate. contra del analfabetismo hasta ahorita, Ujú. y que han pasado todos los partidos, que así es cuando nos queda claro que no es cierto, que es un La historia del país. sí, Ajá. Sí, simplemente la historia del país. Entonces, todos los partidos que han estado desde Vasconcelos hasta ahorita no sí, han desde el podido PRN combatir, hasta... ajá, PNR, ¿no? Ujú. Mm. Entonces, todos hasta ahorita no han podido combatir el analfabetismo, ¿no? También las campañas de lectura, las campañas de bibliotecas. Yo fui directora de bibliotecas allá en Chiapas, ¿no? Y Qué terrible, padre. ¿no? La gente, pues sí, los chicos a mí me emocionaba que por lo menos iban a hacer sus tareas, ¿no? Pero llevaban sus libros, nada más ocupaban los espacios para realizar sus tareas, ¿no? Pero Entonces ahorita ya ni tampoco hay eso una hay. promoción de la lectura. No hay, de hecho, no hay desde nunca ha habido, para mi gusto, una verdadera promoción de la lectura, que sí, que ya podemos leer más, que antiguamente los esclavos no podían leer, que las mujeres no podíamos acceder a la educación. O sea, hay avances, pero que son mundiales, ¿no? Que son como cosas que se han ido combatiendo a nivel mundial. Pero sí, Vasconcelos sí fue en ese sentido como un precursor. Y de su vida personal, de lo que decías, pues quien sostuvo la campaña no fue precisamente su esposa, sino su amante, ¿no? Antonieta Rivas Mercado. Porque Ándale. Antonieta Rivas Mercado, que era la que creó esto del Teatro Ulises, Ajá, sí. la que generó Mm, tantas cosas, ¿no? La hija del que hizo el ángel Pero de la yo tengo independencia, ¿no? El entendido, bueno, arquitecto. a lo mejor estoy mal, pero según lo que yo vi de esta señora Antonieta, el hermano sí lo obligó a casarse con ella, el hermano de ella obligó No, no, a Vasconcelos a cumplirle la promesa de que se casara. no, pero Antonieta Oh, nunca, no, no, Antonieta fue nada más su amante. Él se casó con otras dos mujeres. No, Antonieta fue la que fue su amante y fue la que pagó toda la y campaña, fue fue la la que que se estuvo al lado, al suicidó, lado de él, ¿no? digo, y fue Y la fue que la que se suicidó, se, ajá. se Fue la que se pegó un desvivió. tiro en el corazón, se desvivió. Fue la Ajá, que se desvivió, en Notre Dame. sí, en Eh, Notre Dame, ajá, sí, en la iglesia de Nuestra Señora. ah, claro, Sí. sí. Ella fue, claro. y fue a raíz de eso, y fue una pistola que de hecho le dio Vasconcelos en su momento, ¿no? Pero él a raíz de esta campaña presidencial, que fue contra Pascual Rubio, ¿no? Él a raíz de esta campaña presidencial que no gana, pierde todo, y pues también a final de cuentas, pues era un hombre sí inteligente, genial, pero con un ego también del tamaño del mundo, ¿no? Entonces se le Claro. viene el mundo encima, se exilia a Estados Unidos y abandona a Antonieta, que Antonieta todo el tiempo estuvo como esperando, ¿no? Que en algún momento se fuera con ella. Entonces pierden la presidencia, pierden todo y aparte lo pierde a él y bueno, es Y cuando, pierde su cuando ella se dinero, va, ¿no? y pierde su Pierde dinero. todo el dinero que invirtió, claro, ¿no? Ella, Pero sí. porque eran los contemporáneos, todo este movimiento, ¿no? Tan fuerte, tan intelectual, tan artístico, que estaban como queriendo transformar al país y a Latinoamérica, porque esta ideación, ¿no? Esta idea no es solamente, lógicamente, de Vasconcelos, de hecho emana más de Simón Rodríguez, ¿no? De este Ujú, pensador venezolano, que Ujú, es el mentor de Simón Bolívar. Entonces, ya. Simón Rodríguez empieza a crear toda esta y muchos.
Y en cierta manera tienen razón porque emanamos de culturas tribales, de culturas comunitarias, todo este mundo prehispánico, ¿no? Totémico, o sea, que creían en otro Ujú. tipo Sí, de una dioses. ideología politeísta Ujú. y Exacto, Sí, politeísta, que emanaba de otra, de la tierra, de todo esto. Y la conexión de las lenguas no están tan lejanas todavía, ¿no? Las definiciones de las palabras, de las prehispánicas, que por ejemplo ya cuando recurres a palabras de latín, vulgar, todo esto, ya luego dices, sí. wow, esto significa esta palabra, pero ya están más alejadas de su origen. Y en ujú, cambio acá están más cercanas, como latiendo más con el corazón de la tierra, ¿no? Entonces sí Justo. tiene una razón de ser esta Masa utopía, ¿no? cósmica. Esta utopía de la raza Mm, cósmica. sí, Mm. sí, justo. sí, sí, porque él lo que estaba tratando de decir es que, bueno, yo me aventé en un video que duró como 3 horas de cuando ya Vasconcelos ya estaba grande y que ya estaba en la televisión. Y wow, o sea, traía unas ideas que te quedas perplejo pero sí me daba cuenta como que cuando no estaban tan de acuerdo con sus ideas, como que sí se molestaba, hacía algunos gestos así de que, no lo sé, Rick, parece falso. ¿Así me explico? Sí era como un poco soberbio en ese sentido por lo que pude percibir, digo, y gracias a una fundación que ha estado recopilando todas esos momentos históricos del programa que se transmitía cada jueves y todo esto, y eran 3 o 4 personas que estaban ahí debatiendo y de pronto debatieron, Órale. hubo un momento en el que debatían precisamente sobre este Colón y todo esto. Y me llamaba mucho la atención que el señor era súper, o sea, creía firmemente en lo que platicamos en lo de mexicanísimos, que nuestra cultura está tan mezclada porque él hablaba incluso de los africanos, o sea, nuestra Ujú, cultura estaba tan mezclada entre chinos, mexicanos, africanos, españoles y demás, o sea, Ujú. somos una mezcolanza toda Latinoamérica, porque pues se puede decir que casi toda Latinoamérica fue invadida. Y luego te vienes más para el norte y pues hay otro tipo de mezcolanza porque hubo mucho francés que se quedó en la guerra y desertaron y de hecho también hay alemanes, aquí hay comunidades que se llaman menonitas y son alemanas, ¿sí me Ujú. explico? Y algunos sí se mantuvieron nada más entre ellos, pero hubo muchos alemanes que también, pues ahora sí que tuvieron sus quereres con las mexicanitas, ¿no? Más los franceses que los alemanes, pero sí hay mucha mezcolanza, por eso acá en Monterrey hay mucho güero. Digo, hay un lugar de Monterrey que es ay, ¿cómo se llama? Allende, y tú vas y allá son puras güeras, pura güera. Te topas Mm. pura güera y es por lo mismo, porque son la mayoría descendientes de esta mezcolanza entre franceses y mexicanos que ya estábamos mixteados, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces, es muy interesante esta cosmovisión que tiene Vasconcelos, o a mí me llamó mucho la atención porque justo habíamos hablado de eso en Mexicanísimos Ujú. y también lo tocamos cuando hablamos de la música y que tocamos el tema de Bad Bunny. Ya no se me va a olvidar el nombre. Soy bien mala para los nombres. Pero bueno, el chiste es que mi punto es ese, que digo, me sorprendió mucho ese punto de vista y que él decía que hasta nosotros teníamos que agradecerle a los españoles por haber enriquecido y unificado a toda Latinoamérica. Al menos nos entendemos, ¿no? O sea, Ajá. yo creo que uno de los más grandes pecados de los primeros gobiernos de México, para mí en específico, de Ujú, Cárdenas, es que, o sea, obligaron a que toda la educación fuera en español. ujú, Ahí se me hizo, o sea, no el único, ¿no? Pero el más grande, eso sí, para mí, fallo de esos gobiernos, de los gobiernos, porque podían hacerlo de todas las formas, ¿me entiendes? O sea, también sí crear departamentos por lenguas, por zonas, ¿no? O claro. sea, crear contextos y no solo unificar a la,
ahora somos un país, pero bueno, pues es lo que nos tocó, ¿me entiendes? Entonces, Somos la Nueva España. mm, sí, pero no, o sea, sí está mal, pero tampoco está tan mal por justo eso, ¿me entiendes? Porque al menos nos podemos entender. Puedes agarrar de aquí, bueno, de allá, de Monterrey, de la frontera con el Gabacho, es más, hasta más adentro de la frontera con el Gabacho ya hay gente que habla español, hay, ¿me entiendes? O sea, es un idioma que puedes hablar en todo el continente, los brasileños les caga, pero te lo medio mastican, así como nosotros le medio masticamos al portugués, solo, ¿qué? Ah, ok, sí, sí me entiendes, pero pues esa es la raza cósmica, o sea, ser una raza, ¿no? También otra cosa le dio el estandarte y el eslogan a la UNAM, ¿no? O sea, por mi raza hablará el Más Wow, sobre espíritu. el sí, espíritu. claro, claro, sí, sí. Eso me Entonces, pareció pues, fenomenal, el logo el de eslogan. la, y que todavía sigue. Y Ah, no, bueno, pues es que también si nos imagínate. ponemos a pensar, gracias a él también hay un I en Monterrey, en Puebla, en Guadalajara, en Chihuahua. O sea, gracias a él tenemos toda la educación que antes no era tan fácil. O sea, tú sabes bien que Claro. si tú querías ser un médico, tenías que ir a la Ciudad de México a aprender y luego ya regresarte a tu rancho, como Sí, quien dice. Aquí, por ejemplo, en Monterrey, la Facultad de Medicina es de las más grandes. ¿Sí me explico? sí, Hasta tiene su hospital. Órale. ¿Sí me explico? sí, claro. Y ahí mismo está En Guadalajara también hay odontología. un montón de hospitales. Ujú. Pero vaya, me Y refiero también. a que este era un hospital de práctica. Sigue siendo hasta el día de Ujú, hoy. El universitario es la universidad de práctica y pues ahora sí que te arriesgas a que aprendan contigo. ujú. De que Pero, experimenten. Sí, digo, mi última hija la tuve ahí y créeme que te Sí, arriesgas. fue. Sí, te ¿Sí? arriesgas. Ay, no. Pero costo-beneficio, ¿no? pues es que yo iba Ah, para el Seguro Social, pero pues ya estoy. sale. No, no alcancé a llegar y me tuvieron que atender en el universitario. Ah, ya. Se me desgarró la matriz, se me abrió Ah, el Ah, vientre. Entonces el policía que me paró porque me volé un rojo, me vio donde me dijo sus papeles y yo donde estaba yo así volteada tratando de sacar todo, me vio toda la panza llena de sangre. Y me dijo, no, 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 ah. así déjale, vámonos, sígame. Y pues ya estaba bien cerquita el universitario y me llevó al universitario y ahí se portó lindísima persona, esos polis chidos. Y ahí nació mi bebé, mi Que última podemos niña. decir que sí hay. Ujú. Sí, 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 pero Sí. está un montón de huerquerillos viéndote el teriyaki. Y, o pues también hay sea, que aprender en algún momento. claro, Ah, claro, pues sí. Sabes que si vas ahí eres conejillo de Indias, o sea, definitivamente. qué Pero ve fuerte. hasta dónde permeamos, ¿no? Ya conectamos a Vasconcelos hasta con el parto. Pues, Sí. exactamente. ¿No? Ya está O con sea, la hora de. pero es que imagínate, yo digo, Mm. me quedé pensando, dije, si valdrá la pena hablar de él como persona. Pues sí, era orgulloso, tuvo sus dos, tres quereres, pero la mayoría dicen que fue muy buen papá, esto y el otro. Pues también se vale Este, hablar de eso. O sea, no todos sí, los personajes históricos tienen que ser unos hijos de ya saben quién, ¿me sí, 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 entiendes? sí, Claro. pero vaya, a lo que voy es de que él, o sea, fue un buen papá, pero su vida la dedicó a la educación a partir de que regresó a México y le dieron la oportunidad de volver a estar, que por cierto, cuando él regresó ya no estaba, pues lo que le llamamos ahorita la SEP, antes tenía otro nombre, y ya nada más estaba la universidad. Entonces, él volvió a lo que hoy conocemos como Secretaría de Educación Pública, él lo Ujú, fundó de cero otra vez y volví a hacer todo esto. A lo que voy yo con lo de las bibliotecas, a mí me impresionó tanto que de hecho pasaron imágenes en este otro documental que vi y había burros cargando libros para llevarlos a los rincones ujú. más Ah, lejanos. sí. ¿Sí Ah, me claro. Sí, explico? sí. Esa visión, esa, Pues es que también llega a todos los poblados de este país, güey.
Hace exactamente, 100 años. hace 100 Exacto. años, o No seas En sea, todos los terco. sí rincones. me explico, se veía que había unos que llegaban que por el tren y luego los subían a la carreta y luego otros los subían a los burros. Imagínate, tú sabes que me puse a pensar y dije, ¿cómo le habrá hecho mi bisabuelo para llevarse tanto libro, traerse tanto libro de España? En el barco, Pues sí, en Es- el en los barco viene. barcos, en los barcos. Sí, 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 pero dije yo, Los baúles con libros, sí, con muchos libros y sí, todo, y que Vasconcelos todo, o sea, quería que todos leyéramos los clásicos y estos libritos verdes que no sé si Diego los alcanza a ver, porque está más chiquito que nosotras, son pero los clásicos. a mí me Los llegó a clásicos. tocar ver en una biblioteca que es la más grande de aquí de Monterrey, está en la Macroplaza. Mm, Yo iba a hacer ahí la tarea en la prepa, iba a buscar información porque también tenían periódicos y todo esto, La hemeroteca. la Ajá. hemeroteca, y tenían pinoteca también ahí en esa, pues era la más grande de Monterrey, la biblioteca. Entonces la prepa me quedaba bien cerquita. Yo llegué a ver esos libros verdes y hasta que lo mencionaron en el documental me acordé, dije, no mames, que fue de este cabrón. En pues sí. serio, o sea, me impactó porque aún en mi generación de estudiante yo llegué a ver esos libros. De hecho, yo ahí fue cuando en esa biblioteca leí la Divina Comedia. Mm, Mm, Porque esa, imagínate. la preparatoria donde yo estaba fue la primera preparatoria que existió en Monterrey. Entonces estaba muy cerca, o sea, ponle que unos 15 minutos caminando de la prepa ahí a la biblioteca. Y como yo no me llevaba muy bien con mi maestro de química, me decía, fuera de mi clase, porque era muy preguntona. Entonces yo Ya. me iba a la biblioteca, en lugar de irme al billar o algo así con mis compañeros, yo me iba a la Mm, biblioteca y ahí me aventaba mis libros. Y, y ahí fue donde yo leí de esos libros verdes, La Divina Comedia y Don Quijote de la Mancha. Y mm, me tocó leerlos en esos libros verdes que él hizo. O sea, cuánto no trascendió todo lo que hizo. Estamos hablando que hace 100 años se fundó este rollo claro. ajá. y al Pues, día de hoy sigue. sigue. O sea, es un legado súper importante, la verdad, para mi Pero punto también de Mm, estuvo involucrada mucha gente, ¿no? Porque sí, hasta en burros y ah, todo. claro. Entonces Ah, hubo no. mucha gente en su claro, época interesada, porque si tú pones un plan, haces un proyecto y no hay como quien resuene con eso, pues no pasa nada. Entonces tuvo que ser toda una infraestructura que Ah, apoyó eso estas está. iniciativas. Exacto. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo va a brillar una raza cósmica sin tener la información occidental? Pero ¿y cómo la gente va a querer una información occidental sin tener primero el conocimiento, ¿no? Y el perdón hacia aquellos que te exactamente. invadieron, el perdón hacia, porque la ¿Qué es? narración oral eran sociedades pues no como las occidentales, ¿no? O sea, eran más bien Claro, ágrafas en ese sentido. Entonces Ujú, eran más bien sociedades que se comunicaban a través de la narración oral. Entonces de pronto llegan los exactamente. libros. Libros que además ni te interesan porque te parecen lejanos, ¿no? El lenguaje, para empezar, es lejano, lo que decía Diego hace un rato. O sea, si ellos hubieran acometido como esta labor multilingüe, ujú. seguramente hubiera tenido mayor impacto, porque entonces llegas a partir de las lenguas y empiezas a alfabetizar a partir de sus propias lenguas. O sea, les estás hablando en su lenguaje, porque si no les Exacto, estás hablando en otro lenguaje, les estás imponiendo en primera la escritura, la lectura y otra lengua. Los estás rompiendo, se la estás sacando completamente de su huevo cósmico, ¿no? Los estás metiendo acá. Entonces, ¿cómo va a brillar una raza cósmica sin tener ese camino natural exactamente. de la lengua y de la cosmogonía? Entonces, por Ujú. eso es que no brilló, o sea, por eso es que no ha brillado. Mientras que no reconozcamos a lo largo de la América, ¿no? Las lenguas originarias, mientras no las respetemos, mientras no respetemos esas cosmovisiones, hasta que se combata la xenofobia y el racismo, yo creo que se va a lograr
como esto más como prístino, ¿no? De lo que se ha esperado de muchos pensadores a lo largo de América Latina. Y por eso sí, claro, hizo algo maravilloso, porque del 25% al 3,8 Ah, no, no, o sea, bastante es chamba, ¿no? enorme, Claro, Es pero una, pues ahí, pues vamos a una pausita y ahorita bueno, regresamos para seguir hablando de este señorón Vasconcelos y cómo influyó también en las artes. Yo creo que también es interesante hablar de ese tema. Que es a lo ok, que nos toca a nosotros. Digo, ándale, exacto. que Nos regresamos protejamos ahorita. nuestros legados. bueno, Regresamos chao. en un momento.